Él es Fernando Gaitán, el libretista colombiano que en menos de 6 años creó los 2 grandes éxitos internacionales de los melodramas de ese país, Café con aroma de mujer y Betty la Fea. Pero a principios de los 90, Gaitán no imaginaba que con la primera iniciaría su ascenso internacional. Cuando arrancó la novela no había mucha fe en mí de lo que pudiera lograr la historia porque no era muy conocido en el espectro de la televisión colombiana. Y bueno, fueron 2 años muy fuertes. Yo hice una propuesta que recogía toda la estructura cafetera de los universos, desde las haciendas. También localicé, digamos, las principales clases sociales alrededor del café, que son 3, donde están los más pobres y los más ricos simultáneamente. A los pobres pertenecía la recolectora Teresa Suárez, mejor conocida como La Gaviota. Gaviota era una persona muy emocional, entonces yo creo que tenía de mí toda la fuerza emocional. Gaviota, pues, de alguna forma es una evocación poética de la mujer del campo, de la mujer que uno siempre sueña de pronto que aparezca allí en la primavera, en fin, en el otoño. A los 19 años, Margarita Rosa de Francisco se dio a conocer como virreina del Concurso Nacional de Belleza en Cartagena, Colombia. Posteriormente, se desempeñó como modelo hasta que logró la proyección como actriz en 1986 en la telenovela Gallito Ramírez, en la que compartió el rol protagónico con Carlos Vives, cuyo amor traspasó la pantalla. Que fue cuando se enamoraron y se casaron, de verdad. A ella no le dicen gaviota aquí, le dicen la niña Mencha. Hay gente que me llama La Mencha, que fue el primer personaje que hice, el de Gallito Ramírez. Como una generación 10 años más adelante me dicen Gaviota. Pero la distancia a causa del trabajo hizo estragos en el matrimonio que solo duró 2 años. Y pese a la versión que apunta que Carlos Vives le fue infiel con la actriz Erlinda Gómez, de quien el cantante tiene 2 hijos, la relación entre ellos es cordial. La actriz no se volvió a casar. Por el contrario, la prensa ha hablado en numerosas ocasiones de homosexualidad, por lo cual ha preferido mantenerse alejada de los medios. No he tenido confrontaciones directas con periodistas, pero sí me ha molestado muchísimo. Tan es así que esta es la primera entrevista que yo doy, yo no sé en cuánto tiempo. No me gustan de por sí las entrevistas, por eso, pero no me gusta casi dar cuentas de mi vida. 4 años después de la ruptura con Vives, en 1994, Margarita recibió en sus manos el libreto que puso los ojos del mundo en su persona. Cuando leí el primer libreto, supe que el personaje era mío, o sea, tenía que hacerlo. Yo creo que Café ha sido como, o simbolizó para mí como la primera vez que sentí que me entregaba completamente como actriz. Como fue tal vez la primera vez que entendí cómo podía comprender un personaje y comprenderme a mí misma al mismo tiempo. Al proyecto se sumó el actor brasileño Gallecker. Estaban buscando justamente un protagonista con... tus características. Exactamente, una persona alemana, de descendencia alemana, que hablara un poco de español. Y yo dije, no, pues con mucho gusto, me encantaría regresar a Colombia. Sebastián y Gaviota viven un idilio amoroso empañado por la diferencia de clases sociales, la intriga y la ambición, a los que finalmente sobrevive el amor. Mira, yo me iría a la cárcel, yo cumpliría cadena perpetua. No me importa, solo por estar contigo. Pero sí, sí. Las escenas de amor eran ricas de hacer. Yo he sido más bien reacia a las escenas de amor en telenovela. No las he gozado nunca, ni me han gustado. Él sentía lo que decía y yo también. Pero era increíble que en ese momento yo podría decir que estábamos completamente enamorados
el uno del otro. La historia de Sebastián y de Gaviota de alguna forma fue un compendio de recuerdos y sobre todo del anhelo de una historia que alguna vez hubiera querido vivir. Lo que pocos saben es que la pareja que en pantalla nos mostró una apasionada y enternecedora historia no tenía ningún tipo de relación fuera de ella. Entonces sí, teníamos mucha química en la escena, pero una vez que la escena terminaba, él iba para un lado, yo para otro. No teníamos mucho en común en nuestras vidas. Nuestras conversaciones no eran muy personales y siempre eran como, sí, eran superficiales, pero yo creo que era como cuestión de personalidad. Si son dos personalidades muy diferentes. El hecho de que en la novela tuviesen que enamorarse no quiere decir que para nada sea el prototipo de Margarita. Café con aroma de mujer inició como un proyecto más de la televisora colombiana RCN, que ni siquiera confiaba en su transmisión. El mismo día que lanzaron Café, ellos tenían desconfianza y todos teníamos miedo porque era una cosa costumbrista. Y estaba funcionando, estaba pegando, eran las mujeres de ciudad, las historias modernas de ciudad, de la capital, de fábricas, de cosas así para vender en el exterior. O sea. Desde que vimos el primer capítulo, yo creo que ahí supimos que estábamos haciendo algo de corazón y que iba a tener un buen resultado. Que nadie sabía que iba a tomar esa trascendencia la novela. Yo lo primero que encontré fue muy interesante, muy importante, porque se trataba de un tema muy sensible para nosotros. El tema agrícola siempre es sensible. Así fue. En poco tiempo la telenovela paralizó la ciudad, colocándose en la preferencia del público, que esperaba ansioso la transmisión. Aquí tú no podías llamar a las 8 de la noche a ninguna casa porque te insultaban, o sea, estamos viendo Café, ¿entiendes? Era una cosa, era un fenómeno, la pasaban en los buses. Al mismo tiempo que estaba al aire, estaba en los buses en audio, ¿me entiendes? Entonces la gente que no alcanzaba a llegar la estaba viendo en el bus, No ha vuelto a haber una novela, por ejemplo, que paralice el país. Aquí a las 8 de la noche, desde el presidente que lo confesaba abiertamente, que él paraba una sesión de ministros, un consejo de ministros para ver Café. La fama creció con el éxito de la emisión y la privacidad de los actores se vio afectada. Yo empiezo a sentir que la novela es un éxito cuando no nos dejaban grabar. Era impresionante cuando Margarita o Guy Ecker salían en el Quindío, donde grabábamos, ¿no es cierto?, donde se hacía pues todo este concepto del café. La gente nos arrancaba casi que la ropa y decíamos, pero esto es la locura, es que había un conflicto con uno mismo, porque ya no salías de tu casa. Nunca había ido a un estadio en donde les interesara tanto tocarme, mirarme. La fama es un poco sofocante, ¿eh? Sobre todo la fama sin dinero y sin guardaespaldas. Pero el éxito de Café con aroma de mujer tuvo repercusiones importantes para algunos de sus protagonistas, al grado de sentirse sofocados y llegar a atentar contra su propia integridad. A Margarita Rosa le afectó mucho porque ella no estaba acostumbrada, no disfruta, digamos, ser una actriz famosa. Me insultaban, me pegaron un par de veces, aquí en Miami, fue muy desagradable. Hay una persona no legal, pongámoslo así, que dice que estuvo contigo. Estás viendo la historia detrás del mito de Café con aroma de mujer. La música representó un elemento muy importante dentro de la trama de Café con aroma de mujer y por primera vez dio a conocer la voz de Margarita Rosa. ¿Quién sabe hasta cuándo yo seguiré esperando que cambie mi suerte o venga la muerte y me arranque? Pude cantar sin fijarme en si lo hacía bien o mal, porque como Gaviota era una campesina, ella simplemente cantaba de la forma como quisiera mientras recogía. Y a Margarita le dijimos, bueno, si hay que hacer un tema de la novela, indiscutiblemente va a estar ligado a la ranchera. Margarita no era muy amiga de la ranchera, no le gustaba mucho. Mi música
tiene un género completamente diferente. Hice un disco con mis canciones que no tuvo éxito, entonces eso me hizo desconfiar de mi talento. Y siempre sí estaba, eso sí que fue tremendo para mí, tener el antecedente de haber sido exitosa en un género y luego pretender cambiar a otro de buenas a primeras. Las apariciones en público también representaron una dificultad para la retraída actriz. Yo siempre he tenido un tabú tremendo con eso de cantar en público, a pesar de que me gusta mucho y soy hija de cantante. Pero lo que sí me pasó con lo de la música fue que saqué una voz que no conocía. Y es que para Margarita Rosa de Francisco, la exposición y la fama siempre han significado una amenaza latente. Nunca me ha gustado esa sensación y en ese momento también fue incómodo para mí desde el punto de vista personal. Explotó todo en todos los sentidos. Entonces fue sí un poco intimidante para mí al principio. Como que no, soy una persona más bien reservada y sí me iba como, ¿cómo se llama eso? Me afectaba que todo el mundo tuviera que ver con la novela, me sentí presionada en algún momento. Pero hubo alguien para quien la fama afectó su integridad física, Cristóbal Errázuriz, actor que dio vida al villano de la historia, Iván Vallejo. Pues sí. Nos tocó la mejor parte por ahora. Pero a la vuelta de unos años todo va a quedar de nuestro lado. Y más exactamente. Me insultaban, me pegaron un par de veces, aquí en Miami. Fue muy desagradable. Fue tan desagradable que yo dejé de salir a comer, dejamos de ir al cine, dejamos de hacer de todo. Porque yo no podía ir al cine y porque empezaban, el hijo de tantas de Iván Vallejo. ¿Me entiendes? Entonces era un poco... O sea, es gratificante al principio saber que, bueno, sí, la gente me está odiando, pero ya después de 3, 4, 5, 6, 7 meses que todo el mundo te insulta en la calle. La señora en un Mercedes, el más elegante de la época, la señora muy elegante, entonces bajó el vidrio y me dice, ¡ah, Iván Vallejo! Y dije, ay, yo pensé que me iba a salir. Me dice, ¡gran hijue! Y vuelve y sube el vidrio, ¿no? Y yo, ¡ay, gracias! Cristóbal Errázuriz llegó al mundo de los villanos de telenovela tras un trágico accidente en moto ocurrido en 1986. Antes de este, el actor se cotizaba como galán. Pese a la capacidad histriónica del actor, algunas escenas le eran de especial dificultad. Margarita me conmovía de una manera. Fue la escena en que Iván Vallejo le dice a Gaviota que Sebastián le dice a todas lo mismo para acostarse con ellas. Y era esta mujer ahí desbaratándose delante de mí y yo conteniéndome para no llorar con ella, ¿me entiendes? Porque te juro que me costó, eso fue una de las escenas que me acuerdo mucho, que me costó muchísimo. Y además me costó tanto que me equivoqué varias veces y Margarita estaba muy cargada y yo creo que ella se molestó en algún momento dado conmigo porque fue muy difícil. Pocos saben que Iván Vallejo está inspirado en un personaje de la vida real, el colombiano Alberto Duque. Y era un hombre muy hábil, muy atractivo, muy bien rodeado del jet set norteamericano y lamentablemente no pudo manejar muy bien al final su imperio cafetero y se le desmoronó. No así la ambiciosa esposa de Iván, Lucrecia Vallejo, capaz de cualquier cosa por concebir al primogénito al que la familia destinaría el mando de la compañía. Con una cosa, no se me ha olvidado en qué condiciones volviste conmigo. ¡Una falla! ¡Y te olvidas de mí! Ella existe y es la esposa de un amigo mío y no tiene nada que ver. Ella no es mala, ella es una señora común y corriente, muy querida, muy dulce con su familia. En la época que estábamos haciendo café, él estuvo casado con esta niña en esa época. Para Silvia de Dios, Lucrecia representó un reto, pues se trató de su primer villana en las telenovelas. Estábamos cambiando una imagen de niña buena, dulce, que venía haciendo, que no partía un plato, a
Pues no era tan mala, porque la villana era Alejandra. Yo solamente le acolitaba las cosas y defendía mi matrimonio. ¿Y para eso tuviste que llevar a tu secretaria? Claro. Necesitaba un asistente. ¿Ah, sí? Se requiere el entrenamiento para que tú le pierdas pena a muchas cosas. Entonces una escena de seducción con Cristóbal y me tocaba montarme encima y para mí fue incómodo. Hoy en día me dicen, tienes que hacer una escena de sexo, ok, listo, venga. ¿A quién? Démosle. Pero hubo otros acercamientos. El narcotráfico en Colombia es una creciente problemática cuyos perjuicios se han trasladado hasta el plano artístico, donde famosas han resultado acosadas por poderosas figuras. El elenco de Café con Aroma de Mujer no fue la excepción. Una de las cosas, un amigo mío me dice, hay una persona no legal, pongámoslo así, que dice que estuvo contigo y aquí está el book, que es como un libro donde están todas las fotos, y que tú estás ahí. Le dije que me diga cuándo y que ponga la cara. Porque lo que tengo es trabajado y no tengo ningún motivo por irme a ningún sitio a hacer ningún tipo de presentación por una plata. Paso por antipática porque yo no me dejo tomar fotos en la calle por nadie. Entonces todos el fan, no, yo quiero una foto contigo. No, precisamente porque trato de cuidarme. Café con Aroma de Mujer se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos. Fue vendida a más de 90 países, incluido México, y traducida al chino, alemán, ruso e inglés. Y aunque el proyecto generó ganancias económicas millonarias, los actores solo recibieron a cambio el reconocimiento público, más no el monetario. Todo el mundo pensó que nos estábamos haciendo millonarios. Nosotros los actores no percibimos regalías por nuestro trabajo, lo cual es un atropello que no tiene nombre. Continúa en La historia detrás del mito de Café con Aroma de Mujer. De acuerdo con el elenco, las jornadas de grabación de Café con Aroma de Mujer eran extenuantes. A veces, pues sí, a veces, o sea, aquí se trabajan 14, 16, 18, pueden ser todos los días. No obstante esto y el éxito conseguido, los actores no fueron remunerados económicamente de acuerdo a las ganancias que estaba generando la telenovela para la empresa televisiva y el autor de la historia. Todo el mundo pensó que nos estábamos haciendo millonarios, que estábamos... no, yo seguí ganando mi sueldo, pero básico de una actriz de reparto. Tristemente, en nuestro país, nosotros los actores no percibimos regalías por nuestro trabajo, lo cual es un atropello que no tiene nombre. Café se ha vendido a 90 países, de los cuales a varios más de una vez, ¿me entiendes? Repeticiones aquí y allá. Yo nunca he recibido un peso. Nosotros los directores ni los actores percibimos nada. Es una falencia, es un gran vacío que hay en nuestra profesión. Sin embargo, no todos enfrentaron la misma situación. Esos fueron los casos de los protagonistas, en especial el extranjero Guy Ecker, quien marcó la diferencia. Guy tenía carro, chofer, le pagaban el teléfono, el apartamento, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero eso está bien, o sea, eso es un negocio. Él supo hacer su negocio, su representante supo defender sus intereses, está muy bien. Nunca pensé que me iba a volver tan famosa internacionalmente por eso. Entonces tampoco estaba yo muy rankeada como para decir, me atrevo a cobrar lo que sea. Lo que vino después, de pronto sí, ya los conciertos y eso ya empezamos a ver que se le podía sacar partido. En su momento Margarita hizo, no sé si millonaria o no, pero ganó muy bien porque además ella vendía su show. Una vez que el proyecto había arrancado, se sumaron a dos figuras que pronto se ganaron el cariño del público. Uno de ellos, el Dr. Salinas, detrás del cual estuvo el actor Juan Ángel. Yo también, Gaviota. En todo caso, llámeme. Sí, doctor. Gaviota, me alegró mucho hablar con usted. Sí, a mí también me alegra mucho volverlo a escuchar.
Le habían puesto rivales a Gallecker, como para ponerle la cosa competitiva, y no habían funcionado. Y entonces dijeron, pero bueno, hay que encontrar uno. Pero un personaje que tuviera todas las cualidades para gustarle a cualquier mujer, o sea, un hombre soltero, son los 30 años, yuppie, inteligente, enamorado. El doctor Salinas se convirtió en uno de los personajes más queridos de la trama. Sí, hay un posicionamiento en un rango de mujeres, ¿sí?, con cierto tipo de ideología y particularmente interesadas en un tipo de hombre que no bota mucha testosterona. Muchas mujeres alcanzaron a pedirle que la gaviota se quedara con el doctor Salinas y no con el propio Sebastián. Otra de las grandes sorpresas que no estaba incluida en el libreto original fue la incursión de Harold, el personaje de raza negra que llegó a remover las fibras más sensibles de la abuela Vallejo. Abuela, your house. Okay, abuelita. El hacer Harold me llenó en gran parte como el poder decir, ¿no es cierto?, sin gritarlo, pero sí que la gente lo viera. El resentimiento que la gente profesa hacia los negros, digámoslo acá. En el eje cafetero no hay negros. Entonces, que llegara este tipo, este negro ahí, además al principio, en la primera escena, tengo que pasar un palillo entre una papa. Entonces, ¡ra! Lo primero, y empezar a decir, bueno, ¿y cómo van las cosas y las finanzas acá? ¡Ay, abuela! Entonces, eso me encantaba, la cara que hacía la señora cuando yo le daba un beso. Me pareció un poco caricaturesco, pero después hicimos unos ejercicios y unas cosas en las cuales ese personaje fue apareciendo como posible personaje, como real. Entonces, bueno, váyase por esa línea, y fue y resultó excelente. Pienso que te puedo conseguir para que vayas no en primera clase, sino en clase económica. Sí, no problem, man. Tú eres mi cuñado, man. Marcela fue protagonizada por Dana García, con quien Oscar Borda ya había compartido escenas románticas en una anterior producción colombiana titulada Azúcar. Pero fíjate que ella era la rebelde. Ella con su novio negro, o sea, todo por romper los esquemas. Era un personaje muy lindo, un personaje que mostraba mucho a la mujer de los 90s. Y eso es lo importante, que la gente se identificó con él y que Marcela tenía cosas positivas que mostrarle a la gente y que enseñarle a la gente. Besar a Dana García es una mujer muy, muy bella, es una mujer muy deseada, pero cuando tú estás en el plato estás besando a una mujer. Ahí se te tiene que olvidar que es Dana García, o que es fulana, o sultana, o perenceja. Un personaje memorable en Café con Aroma de Mujer fue el de Carmenza, interpretado por la actriz Constanza Duque, quien en la vida real nunca fue madre y le fue muy difícil desprenderse del estigma de la madre de la gaviota. Tanto así que le ha costado mucho trabajo representar otro tipo de personajes en la pantalla chica. No veía otra cosa en mí que la mamá de la gaviota, como una decisión que no va pasando, ¿no? De tener hijos. El momento que tomé la decisión. Continúa en La historia detrás del mito de Café con Aroma de Mujer. De Sebastián no me gustó ni 5. No, pues que le iba a gustar. Es que hay que ser bobo, pues, para no darse cuenta que usted todavía se muere y se derrite por Sebastián. Constanza Duque, actriz que personificara a Carmenza, la tierna mamá de la gaviota, creció en medio de tierras cafetaleras, por lo que en cuanto se enteró del nuevo proyecto, no dudó en integrarse a él. Pero por favor, miren, van a hacer algo que se va a llamar café. Yo quiero estar. Y no, pues ya está todo listo. Ya no hay nada que hacer. Como a los 8 días me llamaron de RCN que fuera. Y la jefa de producción, ella me miraba a mí y miraba como un álbum, una cosa que tenía aquí. Me miraba y me decía, no, usted está muy joven, usted está muy joven. Yo no sabía que tenía ahí. Dije, no, mire, joven, ¿para qué? Yo me maquillo, yo actúo, yo soy esa actriz, no modelo ni reina.
yo quiero. Entonces yo insistí mucho en que fuera ella. Se tenía dudas acerca de la edad, pero sacamos cuentas y en nuestras provincias, como en México, también creo que sucede, la maternidad puede presentarse a edades muy tempranas. Yo creo que Carmenza en su juventud, y eso fue historias como que uno se inventa para su consumo, fue como una gaviota, solo que ya está mayor, cantaba, por eso don Octavio creemos siempre que vivió enamorado de ella y la buscaba, y ella vivió como enamorada de don Octavio a pesar de que ella tuvo el padre de Gaviota que fue otro. Entonces cuando Gaviota llega a su vida y que ya ella no puede recolectar café y la traen a la ciudad, ella se vuelve como un pajarito enjaulado. Ella se volvió la hija de Gaviota y Gaviota se volvió la mamá de Carmenza. La mayor inspiración de Constanza para este personaje fue su madre. Vaya con Dios, Carmenza. Buenas noches, que descansen. Llamar a mis tías, reunirme mucho con mi mamá, que de ella hay mucho en el personaje, de su hablado, de sus dichos, de sus gestos. Ay, tan pinchada con lombrices. Eso era un dicho que tenía mi mamá cuando uno salía muy elegante, y decir, ay, de ahí tan elegante y pensar que tienen la barriguita llena de lombrices. O sea, no se venga a dar aquí de reina. Pero la actriz no ha sido madre. Cuando tuve el deseo, estaba empezando a estudiar actuación, estudié Bellas Artes también. Entonces fue como una decisión que uno va pasando, ¿no? De tener hijos. Y cuando se llegó como el momento de tener una relación como más estable, fue con otro actor, no de café, él ya tenía 2 hijos. Lo que pocos saben es que en el guión original, el destino de Carmenza era distinto. La mamá se moría y ella quedaba ahorita ahí sí sola en el mundo. Bueno, yo me entero de esto muy encariñada ya con el personaje. Y fui y le pregunté a Gaitán. Dije, bueno, cuéntame de qué me voy a morir y cuándo para estar preparada. Y me dice, no, ya este personaje se va con nosotros hasta el final. Pero a pesar de las satisfacciones que este personaje le dio a la actriz, la marcó de tal manera que le fue difícil obtener papeles distintos a pesar de ser joven. Para los productores y para los directores. No veían otra cosa en mí que la mamá de Gaviota. Entonces, esa parte fue muy difícil. Y a pesar de que Margarita Rosa de Francisco en nuestro país es recordada como la Gaviota, según la actriz en Colombia, ha sido fácil desprenderse de ella. Me identificó o me ayudó a tener un reconocimiento como actriz, pero no creo que haya sido un personaje del que no hubiera podido salir fácilmente. Sin embargo, para Constanza Duque, recordar Café con Aroma de Mujer resultó especialmente emotivo. En este momento es muy significativa esta entrevista porque, bueno, mi mamá está en este momento ya a los 95 años, como terminando su ciclo, posiblemente hoy. Entonces, esto es un homenaje. La mamá de Constanza Duque murió en aquel momento, tras concluir la entrevista. Esto es para mi mamá, Estrella se llama, Estrella Gómez de Duque. Y bueno, muchas gracias a Estrella, a Carmenza y a todas las mamás por todo lo que me han enseñado. Estás viendo la historia detrás del mito de Café con Aroma de Mujer. Nadie olvidará la última escena de Café con Aroma de Mujer, pues el sueño de amor de la Gaviota y Sebastián Vallejo por fin se hizo realidad. Y te acepto y te recibo como mi esposa. Yo, Gaviota, me entrego a ti como tu esposa. Despierta, mijo. Ya es hora de comer. Cuando grabamos la última escena, todos
prorrumpieron en llanto. Los actores, Guy, Margarita, todos los que estaban en esta última... El llanto, las despedidas, los abrazos, los camarógrafos lloraban, todo el mundo. Esto fue una lloradera general, porque se nos estaba acabando un mundo que habíamos creado y en el cual participábamos nosotros de manera muy gozosa. Café con aroma de mujer dio a los actores proyección internacional. México adoptó a 2 de ellos, Dana García y Guy Ecker, quienes en nuestro país se consolidaron como grandes figuras. Yo sacrifiqué a Colombia por venir a México a aprender, a crecer, a participar, a tener una oportunidad. Quienes permanecieron en Colombia se cotizaron mejor en sus siguientes proyectos. Me llamaron, me tuvieron en cuenta, como que eso me subió en el escalafón. Sí, yo estoy cotizadito, digamos. Cristóbal Errázuriz continúa trabajando en telenovelas y su vida personal la comparte con su esposa y su hija Juliana, de 12 años. Y a la semana de haber terminado de grabar la Café, nació mi hija. O sea que mi hija la hice durante Café. Silvia de Dios se encuentra divorciada y vive con su hijo de 12 años. Tristemente, pues no fue un matrimonio para toda la vida. Un buen resultado, tengo un hijo espectacular de eso, pero se acabó después de ahí y nunca más me volví a casar. Y Oscar Borda continúa trabajando en Colombia. Recientemente lo vimos en México en la telenovela Amores Cruzados, misma que se transmitió por TV Azteca. Estoy haciendo un personaje que se llama Salsita, Ismael Colón, alias Salsita. Al escritor Fernando Gaitán se le puede encontrar en su bar ubicado en una de las principales calles de Bogotá, pero el único al que Café con aroma de mujer no solo le ayudó a encontrar el amor, sino que le involucró con el tema del café, fue al Dr. Salinas. Actualmente, el actor Juan Ángel colabora con la Federación. Después de 12 años de haberse lanzado en Colombia, Café con aroma de mujer sigue rindiendo frutos. Hoy en día, planea realizarse una versión de la misma para el mercado estadounidense. En este momento se está estudiando la posibilidad de ser producida bajo los esquemas de un Dallas, un Dinastía, de las grandes series de hace unos años. Les haya llamado mucho la atención a los norteamericanos el esquema de la novela. En este momento están estudiando la forma de convertir Café en una serie norteamericana importante. Café con aroma de mujer proyectó una imagen positiva de Colombia justo cuando el país enfrentaba una crisis generada por la violencia y el narcotráfico. Pero además, esta telenovela logró rescatar historias costumbristas y zonas cafetaleras que seguimos recordando. ¿Usted a qué hora sale? ¿Quién, yo? Yo nunca salgo de aquí. ¿El primo de Sebastián? ¿Usted qué le dijo? Me preguntó por él. Ay, mamá, usted parece como una niña chiquita. Se parece a la gaviota, Juancho. Nadie se parece con la gaviota. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue La historia detrás del mito. Hasta la próxima. Dejo su nido, triste gaviota.